Se subió a la plataforma de madera, con las muñecas atadas y los ojos encendidos de desafío, mientras la gente del pueblo la abucheaba. «Caderas fuertes», dijo un hombre. «Buenas para la reproducción». Se abrieron. Ella no. Se llamaba Illana, y hoy querían venderla como ganado. Pero entonces apareció él, silencioso, cubierto de polvo, con una cicatriz bajo un ojo y una garra de águila tallada alrededor del cuello. Un guerrero lakota, desconocido para ellos, pero no para ella. Con un gesto sin palabras, ofreció un solo Mustang y el Goyard. Lo que ocurrió a continuación silenció a la multitud. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El sol del mediodía caía como plomo derretido sobre el pueblo fronterizo de Cedar Flats, convirtiendo la calle principal en un río de polvo y sudor. Aiyana mantenía la cabeza erguida mientras la empujaban hacia el centro de la plaza, donde una multitud de colonos se había congregado como buitres atraídos por la cadonia. Las cadenas en sus muñecas habían dejado marcas rojas en su piel morena, pero sus ojos oscuros ardían con una fiereza que ningún hierro podía domar. «Orden, orden», gritó el Marshal Horace Kincaid, golpeando su bastón contra los tablones de madera que servían como plataforma improvisada. Su bigote bien cuidado y su uniforme impecable contrastaban brutalmente con la sordidez del espectáculo que dirigía. «Señores, tenemos aquí una oportunidad excepcional. Esta joven apache ha sido recuperada después del lamentable incidente en el Valle de Piedra Roja». Un murmullo recorrió la multitud. Aiyana conocía esa palabra. Incidente. Así llamaban al amanecer cuando los rifles despertaron a su aldea con el lenguaje de la muerte. Así nombraban el humo que se alzó de las tiendas donde habían nacido sus hermanos. Así bautizaban el silencio que siguió a los gritos de su madre. Es joven, fuerte, y según nuestros informes, conoce las artes curativas de su gente. Continuó Kincaid, paseándose alrededor de ella como un comerciante exhibiendo mercancía. Un activo valioso para cualquier hogar cristiano dispuesto a brindarle los beneficios de la civilización. Desde la multitud, voces groseras se alzaron. «¿Cuánto por la India? ¿Sabe cocinar comida de blancos? Mejor que sepa trabajar duro». Aiyana no reaccionó. Había aprendido, en las semanas desde su captura, que mostrar dolor solo alimentaba la crueldad de estos hombres. En cambio, dejó que su mente volara hacia las colinas donde su madre, Sauce Viejo, le había enseñado los secretos de las plantas medicinales. «La fuerza no siempre grita, hija mía», le había dicho una vez, mientras recolectaban hierbas al amanecer. «A veces susurra, y en ese susurro está todo el poder del mundo». $500, gritó un hombre gordo con delantal de carnicero. $700, replicó otro, un comerciante de aspecto mezquino. Las voces se alzaron en una cacofonía de codicia, cada oferta reduciéndola más y más a una cifra, a una propiedad. Aiyana cerró los ojos por un momento, y sintió el viento caliente acariciar su rostro. Incluso aquí, en este lugar de vergüenza, el viento recordaba su nombre verdadero. Fue entonces cuando lo vio, al borde de la multitud, montado en un caballo paint de manchas blancas y marrones. Un hombre la observaba en silencio. No gritaba ofertas ni se unía a las risas crueles. Sus ojos, del color de la obsidiana, se encontraron con los de ella por un instante que pareció eterno. Algo en su mirada la hizo recordar. ¿Qué? ¿Dónde había visto esos ojos antes? El hombre era Lakota. Eso era evidente por su forma de sentarse en la silla, por las plumas trenzadas en su cabello negro, por la cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda, como un rayo petrificado. Llevaba ropas de cuero gastado y un collar de colmillos de oso, que hablaba de cacerías exitosas. Pero había algo más en él, algo que Aiyana no podía identificar del todo. $1000, rugió el carnicero, y la multitud estalló en vítores. Marshal Kincaid sonrió, satisfecho. $1000 a la una, $1000 a las dos,
1500. La voz cortó el aire como una flecha. Era tranquila, profunda. Y venía del hombre lakota que ahora había desmontado y se abría paso entre la multitud. Los colonos se apartaron, algunos con curiosidad, otros con hostilidad apenas disimulada. 1500. Kincaid frunció el ceño. ¿Y tienes esa cantidad, indio? El lakota no respondió inmediatamente. En cambio, caminó hasta quedar frente a la plataforma, y Ayanna pudo ver su rostro claramente por primera vez. Las líneas alrededor de sus ojos hablaban de años pasados bajo el sol implacable de las praderas. Su boca era una línea firme, pero no cruel, y esa cicatriz. De repente, el recuerdo la golpeó como un puñetazo en el estómago. 8 años atrás, su madre inclinada sobre un hombre joven, limpiando una herida infectada que le cruzaba la mejilla. El hombre deliraba por la fiebre, hablando en lakota palabras que Ayanna no entendía entonces. Pero recordaba sus ojos cuando finalmente despertó. La gratitud silenciosa, la forma en que se había inclinado ante su madre, antes de partir hacia las colinas. Este era ese hombre. No tengo dinero de blancos, dijo el lakota, y su voz llevaba el peso de las montañas. Pero tengo esto. Sacó de su morral un collar hecho de una sola garra de águila, tallada con símbolos que parecían danzar bajo la luz del sol. Era hermoso y terrible a la vez. Una pieza que hablaba de poder espiritual y conexión con los cielos. Y esto, señaló hacia su caballo, que esperaba pacientemente. El animal era magnífico, sus músculos ondulando bajo el pelaje como ríos de fuerza pura. La multitud se agitó, algunos riéndose con desprecio. Un collar de hueso y un caballo mestizo por $1500, se burló el carnicero. Marshall, este salvaje se está burlando de nosotros. Pero Kincaid no se reía. Sus ojos calculadores evaluaban al lakota con nueva atención. Había algo en la postura del hombre, en la forma en que mantenía las manos cerca de sus armas, que hablaba de peligro. Ayanna también lo sentía. Una tensión en el aire, como la quietud que precede a la tormenta. ¿Cómo te llamas, indio?, preguntó Kincaid. Tashunke. El nombre significaba caballo en lakota, y ahora Ayanna entendía por qué. Había algo salvaje e indomable en él, algo que ninguna cadena podría contener jamás. Bien, Tashunke, dijo Kincaid, pronunciando el nombre con desdén. Tu oferta es inadecuada. ¿Alguien más? 1200, gritó otro postor. 1300. Ayanna sintió el pánico crecer en su pecho. Por un momento, cuando Tashunke había aparecido, había sentido algo parecido a la esperanza. Pero ahora, esa esperanza se desvanecía como el rocío bajo el sol del desierto. Fue entonces cuando vio al muchacho. Amari se movía entre la multitud como una sombra. Su piel de color café con leche y sus ropas de establero le permitían pasar desapercibido. Ayanna lo había notado antes durante su cautiverio. Era uno de los pocos en el pueblo que la miraba con algo parecido a la compasión. Ahora, mientras todos estaban distraídos con la subasta, él se acercaba por detrás de la plataforma. Sus ojos se encontraron por un segundo, y el muchacho le hizo una seña casi imperceptible hacia las cuerdas que sujetaban sus cadenas al poste central. 1400 a la una, gritaba Kincaid. Tashunke no se movió, pero Ayanna vio que sus músculos se tensaban como los de un puma a punto de saltar. Sus dedos se acercaron casi imperceptiblemente al mango de su cuchillo. 1400 a las 2. En ese momento, varios eventos ocurrieron simultáneamente, como si el destino mismo hubiera decidido escribir una nueva historia con tinta de caos. Amari cortó las cuerdas con un movimiento rápido y silencioso. Tashunke arrojó algo al suelo que explotó en una nube de humo acre y secador. Los caballos se encabritaron, aterrorizados por el ruido y el olor. La multitud gritó y se dispersó en todas direcciones. A través del humo, Ayanna sintió una mano fuerte tomar la suya.
Tashunke. Sus ojos se encontraron por un segundo que valía más que 1000 palabras. ¡Corre!, le gritó, aunque su voz era casi inaudible en el caos. Corrieron juntos hacia donde esperaba el caballo Paint, que había permanecido extrañamente calmado en medio de la conmoción. Tashunke la ayudó a montar y saltó detrás de ella, espoleando al animal hacia las afueras del pueblo. «Deténganlos», rugía la voz de Kincaid a través del humo. $500 por el que me los traiga vivos. Pero ya era demasiado tarde. El caballo de Tashunke galopaba como si tuviera alas, llevándolos lejos del pueblo y hacia las colinas ondulantes, que se extendían hasta el horizonte. El viento azotaba el rostro de Aiyana, secando las lágrimas que no sabía que estaba derramando. Por primera vez en semanas, respiró el aire libre de las praderas. Por primera vez desde la masacre, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, volvería a ver otro amanecer. Mientras dejaban atrás Cedar Flats, Aiyana miró hacia atrás una sola vez. En la distancia, pudo ver la figura de Marshall Kincaid en medio de la plaza, sus puños apretados hacia el cielo. Incluso desde esa distancia, pudo sentir su furia como una promesa de persecución. Pero por ahora, estaba libre, y el hombre que cabalgaba con ella, este Tashunke que había aparecido como un espíritu guardián en su momento más oscuro, era el mismo al que su madre había salvado años atrás. El círculo se cerraba, la historia continuaba, y en las colinas del oeste, donde el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, dos almas rotas comenzaron un viaje que los cambiaría para siempre. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El viento que azotaba las praderas llevaba consigo el eco lejano de los gritos de Cedar Flats. Pero Aiyana ya no miraba hacia atrás. Sus manos se aferraban a la crin del caballo Paint, mientras Tashunke lo guiaba hacia terrenos cada vez más áridos, lejos de los senderos conocidos por los colonos. El sol había comenzado su descenso cuando finalmente aminoraron el paso, y fue entonces cuando la realidad de su situación la golpeó como una bofetada helada. Estaba libre, sí, pero también completamente a merced de un extraño. Tashunke detuvo el caballo junto a un arroyo serpenteante, rodeado de álamos temblones, cuyas hojas susurraban secretos al viento. Desmontó con movimientos fluidos y extendió la mano para ayudarla a bajar. Aiyana vació, estudiando su rostro curtido por el sol y las cicatrices. ¿Por qué?, preguntó finalmente, su voz ronca por el polvo del camino. Él no respondió inmediatamente. En cambio, llevó al caballo al arroyo para que bebiera, sus ojos escaneando constantemente las colinas circundantes. Era un hábito de supervivencia que Aiyana reconocía. Había visto la misma vigilancia en los guerreros de su pueblo antes de que... «Tu madre», dijo Tashunke por fin, su voz apenas audible sobre el murmullo del agua. «Sauce viejo. Me salvó la vida hace 8 inviernos». Los recuerdos se agolparon en la mente de Aiyana como agua reprensada que finalmente encuentra una grieta. Vio a su madre inclinada sobre el hombre joven, sus manos expertas limpiando la herida infectada, cantando las canciones de sanación que habían pasado de generación en generación. Recordó cómo el extraño había permanecido durante 5 días, recuperándose en su tienda, y cómo había partido al amanecer del 6º día sin decir palabra, dejando solo un pequeño saquito de tabaco sagrado como ofrenda. «Te recuerdo», murmuró ella. «Eras más joven. Tenías fiebre. Hablabas de caballos en tus sueños». Una sonrisa fantasmal cruzó los labios de Tashunke. «Tu madre dijo que los espíritus de los caballos me llamaban para que fuera libre». No entendí entonces lo que quería decir. Aiyana se alejó del arroyo, su desconfianza luchando contra el reconocimiento. «Eso no explica por qué arriesgaste tu vida hoy. Una deuda de hace 8 años no vale tanto». «No». Tashunke se volvió hacia ella, y en sus ojos vio algo que la hizo retroceder un paso.
no era crueldad, sino una herida tan profunda que amenazaba con tragarla entera. Tu madre no solo sanó mi cuerpo, niña Apache. Me devolvió el alma cuando creía haberla perdido para siempre. El viento cambió de dirección, trayendo consigo el aroma a salvia y el sonido distante de cascos de caballos. Tashunke se tensó inmediatamente, su mano moviéndose hacia su rifle. «Nos siguen», dijo, y ya no había rastro de la introspección en su voz. «Debemos movernos». «No». Ayana se plantó firmemente donde estaba. «No iré contigo a ningún lado hasta que sepa quién eres realmente. ¿Por qué no estás con tu pueblo? ¿Por qué cabalgas solo?» Los cascos se acercaban. Tashunke maldijo en la cota y se acercó a ella. «No hay tiempo para historias, mujer. Si quieres vivir para ver otro amanecer, monta ahora. He sobrevivido durante semanas sin tu ayuda», le gritó, todo el miedo y la rabia acumulados explotando finalmente. «No necesito que otro hombre me diga lo que debo hacer». La furia se encendió en los ojos de Tashunke, pero se desvaneció tan rápidamente como había aparecido. En cambio, algo parecido al respeto la reemplazó. «Tienes razón», dijo, su voz más suave, «pero los hombres que nos persiguen no se detendrán a discutir. Y yo ya no tengo pueblo al que regresar». Había tal desolación en esas palabras que Ayana sintió que algo se quebraba en su pecho. Antes de que pudiera responder, el sonido de voces ásperas cortó el aire del atardecer. «Las huellas van hacia el arroyo. Manténganse juntos. El marshal quiere a la squaw viva». Tashunke tomó las riendas del caballo sin apartar la mirada de Ayana. «Puedes venir conmigo, o puedes quedarte y explicarles a esos hombres por qué merecías ser libre. Tu elección». Ayana miró hacia las colinas, donde las sombras se alargaban como dedos oscuros. Escuchó las voces acercándose, llenas de una violencia casual que conocía demasiado bien. Su madre siempre le había dicho que la sabiduría consistía en saber cuándo luchar y cuándo fluir como el agua alrededor de las rocas. «Vamos», dijo, y saltó a la silla detrás de él. Cabalgaron hacia el norte durante horas, evitando los senderos principales y manteniéndose en terreno rocoso, donde los cascos de su caballo dejarían menos rastro. La luna había salido, una media luna pálida que proporcionaba apenas suficiente luz para navegar por el paisaje traicionero. Finalmente, cuando las luces de sus perseguidores habían desaparecido completamente, Tashunke dirigió el caballo hacia una estructura en ruinas que se recortaba contra el cielo estrellado. Era una antigua estación minera, abandonada años atrás cuando la veta de plata se agotó. Los edificios de madera se alzaban como dientes rotos, pero ofrecían refugio y, más importante, múltiples rutas de escape. Desmontaron en el patio cubierto de maleza. Tashunke llevó el caballo a un establo parcialmente derrumbado, donde todavía había algo de heno seco, mientras Ayana exploraba el edificio principal. Encontró un cuarto trasero con las ventanas intactas y una chimenea que podría usar sin que el humo fuera visible desde la distancia. Cuando Tashunke regresó, llevaba su alforja y una expresión sombría. «Hay una tormenta acercándose desde el oeste», dijo, señalando hacia las nubes que se acumulaban en el horizonte. «Nos dará cobertura, pero también hará el viaje más peligroso». Ayana asintió, recogiendo pequeñas ramas secas para el fuego. «Cuéntame sobre tu pueblo», dijo sin mirarlo. «Cuéntame por qué cabalgas solo». Tashunke se quedó inmóvil por un largo momento. Luego se sentó contra la pared opuesta, lo suficientemente cerca para compartir el calor del pequeño fuego, pero manteniendo la distancia. «Fui explorador para mi banda durante 10 años», comenzó, sus ojos perdidos en las llamas danzantes. «Conocí a cada sendero, cada aguada, cada lugar donde un hombre podía esconderse entre aquí y las colinas negras. Los ancianos confiaban en mí para guiar a nuestros guerreros contra los Huachicho, contra los hombres blancos que tomaban nuestras tierras». Ayana conocía esa palabra. En Lakota significaba «los codiciosos»,
y había escuchado a los comerciantes usarla como insulto cuando creían que ningún nativo los entendía. ¿Qué pasó?, preguntó suavemente. Llegaron noticias de una masacre. Soldados habían atacado un campamento pacífico de mujeres y niños, mientras los hombres cazaban. 32 muertos. Su voz se endureció. Los jefes de guerra decidieron tomar venganza. No contra los soldados, sino contra la aldea blanca más cercana. Colonos, familias. Aiyana sintió que se le helaba la sangre. ¿Y tú? Me negué a guiarlos. Las palabras salieron como piedras arrojadas a un pozo profundo. Les dije que matar a niños inocentes no honraría a nuestros muertos, que nos convertiría en lo mismo que nuestros enemigos. ¿Qué hicieron? Me llamaron cobarde, corazón de mujer. Dijeron que mi tiempo con los Washiyu me había envenenado la mente. Se tocó la cicatriz en su mejilla, y Aiyana se dio cuenta de que no era una herida de batalla, sino algo más personal. Mi propio hermano me marcó como traidor antes de exiliarme. El fuego crepitó entre ellos, llenando el silencio con su conversación de chispas y cenizas. Aiyana entendía ahora por qué había visto tanta desolación en sus ojos. Ser expulsado de la familia, de la tribu, era una muerte en vida. ¿Se llevó a cabo la venganza?, preguntó, aunque temía la respuesta. Sí. Mataron a 17 colonos, incluyendo 6 niños. Su voz se quebró ligeramente. Y 2 semanas después, los soldados respondieron quemando 3 de nuestros campamentos. El siglo continuó, como siempre continúa. Aiyana se levantó y se acercó a su alforja, sacando las pocas hierbas medicinales que había logrado conservar durante su cautiverio. Había notado que Tashunke favorecía ligeramente su pierna izquierda, y cuando se había inclinado hacia adelante, había visto manchas de sangre seca en su camisa. «Estás herido», dijo, regresando al fuego con las hierbas. «No es nada. Déjame decidir eso». Su voz llevaba la autoridad que había heredado de su madre, la certeza tranquila de una sanadora. «Quítate la camisa». Tashunke la miró con sorpresa, pero algo en su expresión le dijo que no era momento para argumentos. Se quitó la camisa de cuero, revelando un torso cruzado por cicatrices y músculos endurecidos por años de vida en las praderas. Pero lo que captó la atención de Aiyana fue el corte profundo en su costado izquierdo, todavía sangrando lentamente. «¿Cuándo te hiciste esto?», preguntó, examinando la herida con manos expertas. «Esta mañana. Una de las balas del marshal me rozó cuando escapábamos». Aiyana maldijo en apache. La herida era más profunda de lo que había pensado inicialmente, y los bordes comenzaban a mostrar signos de infección. Sin tratamiento adecuado, podría convertirse en algo mortal. «Necesito agua limpia y fuego más caliente», dijo, cayendo automáticamente en el ritmo de trabajo que su madre le había enseñado. «Y vas a tener que confiar en mí». Mientras preparaba un cataplasma con las hierbas, Aiyana se dio cuenta de que algo había cambiado entre ellos. La desconfianza mutua no había desaparecido completamente, pero había sido reemplazada por algo más complejo. Él le había confiado su historia más dolorosa, y ahora ella tenía sus manos sobre su carne herida. «Tu madre tenía las mismas manos», murmuró Tashunke, mientras ella limpiaba su herida. «Firmes pero gentiles, como si supiera exactamente cuánto dolor era necesario para sanar». «El dolor siempre es necesario para sanar», respondió Aiyana, aplicando el cataplasma. «Pero no tiene que ser cruel». Cuando terminó de vendar la herida con tiras de su propia ropa, se sentó de nuevo al otro lado del fuego. Afuera, la tormenta había llegado por fin, y el sonido de la lluvia contra el techo de lámina proporcionaba una cortina de sonido que ocultaría cualquier ruido que hicieran. «Ahora tu turno», dijo Tashunke, ajustándose la camisa cuidadosamente. «Cuéntame sobre el día que tu mundo se terminó». Aiyana sintió que la vieja herida se abría de nuevo, pero había algo en la forma en que él la miraba, sin pena, pero con comprensión, que la hizo hablar. «Llegaron al amanecer», comenzó,
Su voz apenas audible sobre la lluvia. Dijeron que buscaban a unos guerreros que habían atacado una caravana. Pero no preguntaron. No investigaron. Simplemente empezaron a disparar. Le contó sobre los grillos, sobre el humo, sobre cómo se había escondido en una zanja mientras su mundo se convertía en ceniza y sangre. Le habló de su madre, quien había muerto tratando de proteger a los niños del poblado. Le contó sobre las semanas que siguieron. Capturada, encadenada, reducida a mercancía. Sobreviví. Terminó. Y había fiereza en su voz ahora. Sobreviví porque mi madre me enseñó que la vida es sagrada. Incluso cuando duele tanto que quieres morirte. Especialmente entonces. Tashunke asintió lentamente. Tu madre era más sabia de lo que sabía entonces. Me enseñó que sanar no es solo cerrar heridas. Es recordar que merecemos seguir viviendo a pesar del dolor. La tormenta rugía ahora con furia completa. Pero dentro del refugio improvisado, dos almas heridas habían encontrado algo parecido a la paz. No era confianza, todavía no, pero era el comienzo de algo. ¿A dónde iremos mañana?, preguntó Aiyana. Conozco un sendero a través de los cañones, respondió Tashunke. Es peligroso, pero nos mantendrá ocultos. Hay un lugar donde tu madre y yo hablamos de los espíritus de las montañas. Tal vez allí encontremos respuestas. Aiyana se acurrucó cerca del fuego moribundo, sintiendo por primera vez en meses algo parecido a la esperanza. No sabía si podía confiar completamente en este hombre exiliado, pero había algo en la forma en que hablaba de su madre, algo en la gentileza con que había curado su herida, que le decía que tal vez, solo tal vez, no estaba tan sola como había creído. Afuera, la tormenta continuaba su batalla contra la noche, pero adentro, dos fugitivos planeaban su próximo movimiento hacia una libertad que ninguno de los dos estaba seguro de que existiera. Pero por primera vez desde que todo comenzó, Aiyana se permitió creer que tal vez valía la pena intentarlo. El alba llegó con la suavidad de una pluma, disipando los últimos vestigios de la tormenta nocturna. Aiyana despertó con el sonido del goteo constante desde el techo de la mina. Pero fue la sensación de estar siendo observada lo que la hizo abrir completamente los ojos. Tashunke estaba de pie junto a la ventana rota, su silueta recortada contra la luz gris del amanecer, el rifle en sus manos. ¿Cuánto tiempo llevas despierto?, murmuró ella, incorporándose lentamente. Toda la noche, respondió sin apartarse de la ventana. Había movimiento en las colinas del sur. 3 jinetes, tal vez 4, se detuvieron cuando comenzó la tormenta. Pero con la primera luz estarán en movimiento otra vez. Aiyana se acercó a él, notando la tensión en sus hombros. La herida de su costado había dejado de sangrar durante la noche, pero sabía que el viaje de hoy sería una prueba para su cuerpo herido. ¿Qué tan lejos están los cañones de los que hablaste? 1 día a caballo si empujamos duro. 2, si somos cuidadosos. Se volvió hacia ella, y en la luz tenue pudo ver las ojeras bajo sus ojos. Pero hay algo más. Anoche mientras dormías, escuché lobos. No es inusual, pero estos no cazaban. Estaban cantando. Aiyana sintió un escalofrío, que no tenía nada que ver con el aire fresco de la mañana. Entre su pueblo, los lobos que cantaban sin cazar eran considerados mensajeros del mundo de los espíritus. Mi madre solía decir que los lobos cantan cuando los ancestros tienen algo importante que decirnos, murmuró. Tashunke asintió gravemente. Entre mi pueblo también. Y anoche, en sus voces, escuché advertencia. Recogieron sus pocas pertenencias en silencio. El caballo Paint los esperaba pacientemente en el establo, y Aiyana notó que Tashunke los saludó con palabras susurradas en la coda antes de ensillarlo. El animal respondió con un suave relincho, como si entendiera la urgencia de su situación. Dejaron la estación minera cuando el sol apenas asomaba sobre las colinas del este, cabalgando hacia el norte por senderos que parecían más remembranza que realidad.
Tashunke guiaba con la seguridad de alguien que había caminado esas tierras en otra vida. Pero Ayana podía sentir su tensión aumentando con cada milla. El paisaje cambió gradualmente a medida que se adentraban en territorio más salvaje. Los pastos ondulantes dieron paso a formaciones rocosas rojas y ocres, esculpidas por milenios de viento y lluvia, en formas que parecían guardianes silenciosos. Era una tierra que hablaba de poder antiguo, de secretos enterrados en capas de piedra y tiempo. Fue al mediodía, cuando se detuvieron para que el caballo bebiera en un arroyo cristalino, que Ayana sintió el primer tirón de algo familiar, un aroma en el aire, dulce y medicinal. Se alejó del arroyo siguiendo el olor, y encontró un pequeño jardín oculto entre las rocas, hierbas curativas que crecían en perfecta armonía, como si una mano experta las hubiera plantado allí. Tashunke llamó, su voz temblorosa. Ven a ver esto. Él se acercó, y su expresión se transformó cuando vio las plantas. Salvia blanca, cola de caballo, raíz de oso, murmuró Ayana, tocando cada planta con reverencia. Estas no crecen naturalmente juntas. Alguien las plantó allí. Tu madre, dijo Tashunke con certeza. Después de curarme, me trajo aquí. Dijo que este lugar era sagrado, que las plantas crecerían aquí para quien las necesitara. Ayana se arrodilló entre las hierbas, y de repente el mundo se desvaneció a su alrededor. Estaba de nuevo en la tienda de su infancia, observando a su madre preparar medicinas. Pero ahora, podía ver más allá de los recuerdos de la niña que había sido. Podía ver la sabiduría en cada movimiento de las manos de sauce viejo, la forma en que ella leía las plantas como otros leen palabras escritas. Hija mía, le decía su madre, aunque sus labios no se movían. La sanación no termina con el cuerpo. El alma también debe encontrar su camino de regreso a la totalidad. Madre, susurró Ayana en la visión, estoy perdida. No sé cómo encontrar el camino a casa. El hogar no es un lugar pequeño. Es la certeza de saber quién eres, sin importar dónde te encuentres. Eres mi hija, heredera de conocimiento que se remonta a las primeras mujeres sabias. Eres apache, llevando en tu sangre las canciones de las montañas. Eres sanadora, con manos que conocen el lenguaje del dolor y la esperanza. La imagen de su madre se volvió más clara, más real que el mundo físico. Sus ojos, oscuros como la obsidiana, brillaban con una luz interior. Pero más que todo eso, eres libre. Nadie puede quitarte eso, por más cadenas que pongan en tus muñecas. Tu libertad vive en tus decisiones, en tu negativa a rendirte, en tu elección de sanar, en lugar de destruir. ¿Qué debo hacer, madre? ¿Cómo puedo honrar tu memoria? Encuentra tu voz, hija. No la que usabas para suplicar cuando eras cautiva, sino la que llevas en el corazón. La voz que puede sanar, que puede desafiar, que puede cambiar el mundo una alma a la vez. La visión se desvaneció tan súbitamente como había llegado, dejando a Ayana arrodillada entre las hierbas con lágrimas en las mejillas. Tashunke estaba a su lado, una mano gentil en su hombro. ¿Qué viste?, preguntó suavemente. A mi madre. Me habló sobre encontrar mi voz. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Creo que he estado tan ocupada sobreviviendo, que olvidé que tengo derecho a vivir. Tashunke asintió como si entendiera perfectamente. Después de mi exilio, viví como un fantasma durante 2 años. Existía, pero no vivía. Tu madre me enseñó la diferencia esa noche hace 8 años, aunque no lo entendía hasta ahora. Ayana comenzó a recolectar algunas de las hierbas más potentes, sus manos moviéndose con la seguridad heredada de generaciones de sanadoras. Mientras trabajaba, se dio cuenta de que Tashunke la observaba con una expresión extraña. ¿Qué?, preguntó. Eres exactamente como ella cuando hacía eso. La misma concentración, la misma reverencia. Antes de que Ayana pudiera responder, el sonido de cascos de caballos cortó el aire. Ambos se congelaron.
y Tashunke se movió inmediatamente hacia su rifle. 3 jinetes, murmuró, estudiando el horizonte, acercándose desde el sur. Ayana sintió que su corazón se aceleraba. Pero esta vez no era solo miedo. Era algo más complejo, más determinado. La voz de su madre todavía resonaba en su mente. «Encuentra tu voz. ¿Podemos llegar a los cañones antes que ellos?», preguntó. «Si salimos ahora y no paramos tal vez». Tashunke ya estaba moviéndose hacia el caballo. «Pero será peligroso. El sendero del cañón es traicionero, especialmente a toda velocidad. Más peligroso que ser capturados». Él le dirigió una sonrisa feroz. «Definitivamente no». Montaron y espolearon al caballo Paint hacia el norte, hacia las formaciones rocosas que se alzaban como catedrales de piedra contra el cielo. El animal respondió valientemente, sus cascos encontrando agarre seguro incluso en el terreno rocoso. Mientras cabalgaban, Ayana se encontró estudiando el paisaje con nuevos ojos. Ya no era solo una fugitiva corriendo de sus perseguidores. Era una mujer apache en la tierra de sus ancestros, y esa tierra le hablaba en un lenguaje que había estado demasiado asustada para escuchar. Aquí, una formación rocosa que parecía un guerrero guardián. Allí, una cueva que podría ofrecer refugio si lo necesitaran. Más adelante, el brillo de agua que indicaba otro arroyo. Su madre le había enseñado a leer estas señales cuando era pequeña, pero el trauma de los últimos meses había enterrado ese conocimiento bajo capas de miedo y dolor. Ahora, mientras el viento azotaba su cabello y el caballo los llevaba hacia territorio cada vez más salvaje, sintió que esas habilidades despertaban de nuevo. «El cañón está justo adelante», gritó Tashunke por encima del viento. «Pero tenemos que bajar por un sendero muy estrecho». Ayana miró hacia atrás y vio a sus perseguidores. 3 puntos oscuros contra el paisaje que se acercaban inexorablemente. Eran buenos jinetes, eso era obvio. Y sus caballos estaban frescos. «Hazlo», gritó de vuelta. El sendero del cañón era todo lo que Tashunke había prometido y más. Se extendía a lo largo de la pared rocosa como una cicatriz, apenas lo suficientemente ancho para un caballo, con un abismo vertiginoso a un lado y roca sólida al otro. El caballo Paint tomó el descenso con cuidado sobrenatural, como si entendiera que un paso en falso significaría la muerte para todos. A mitad del descenso, Ayana escuchó gritos desde arriba. Sus perseguidores habían llegado al borde del cañón, pero sus caballos se negaban a tomar el sendero peligroso. «Tendrán que rodearlo», gritó Tashunke, su voz llena de satisfacción feroz. «Eso nos dará al menos medio día de ventaja». Llegaron al fondo del cañón cuando el sol estaba en su punto más alto. Era un mundo diferente aquí abajo, fresco y sombreado, con paredes de roca roja que se alzaban hacia el cielo como las costillas de algún gigante ancestral. Un arroyo serpenteaba por el centro, alimentado por manantiales ocultos en las grietas de la roca. Pero lo que captó la atención de Ayana fue algo más. Grabados antiguos en las paredes del cañón. Espirales y figuras humanas y animales que hablaban de pueblos que habían encontrado refugio aquí mucho antes que ellos. «Es sagrado», murmuró, desmontando para acercarse a los grabados. «Sí», confirmó Tashunke. «Tu madre me contó sobre este lugar. Dijo que aquí las voces de los ancestros eran más fuertes, que aquí uno podía escuchar la sabiduría de aquellos que vinieron antes». Ayana tocó uno de los grabados con la punta de los dedos y sintió algo como una descarga eléctrica suave recorrer su brazo. Por un momento que pareció eterno, pudo escuchar voces susurrando en lenguas que no reconocía, pero que de alguna manera entendía. Coraje, resistencia, supervivencia, esperanza. Siguió el sendero de grabados a lo largo de la pared rocosa, y su corazón se detuvo cuando encontró lo que buscaba sin saber que lo buscaba. Su propio nombre, Ayana, grabado en la roca con caracteres apache. Pero no era su mano la que lo había grabado. Debajo del nombre, en letras más pequeñas pero igualmente claras, estaba grabado:
para mi hija, que encontrará su camino de regreso a casa. Sauce viejo. Tashunke. Llamó. Su voz apenas un susurro. Ven aquí. Él se acercó y vio el grabado, y su expresión se llenó de asombro reverente. ¿Cuándo? Debe haber sido después de curarte, dijo Ayana, trazando las letras con manos temblorosas. Sabía. De alguna manera, sabía que yo vendría aquí algún día. En ese momento, mientras estaba de pie en el cañón sagrado con el mensaje de su madre grabado en piedra eterna frente a ella, Ayana sintió algo cambiar fundamentalmente en su interior. Ya no era una víctima huyendo de su destino. Era una hija reclamando su herencia. Una mujer apache en la tierra de sus ancestros. Una sanadora preparándose para usar su don, no solo para curar cuerpos, sino para curar el mundo roto que la rodeaba. Mi madre sabía que vendría a ti, dijo, más para sí misma que para Tashunke. Sabía que necesitaría este recordatorio de quién soy realmente. Tashunke asintió, entendiendo sin necesidad de palabras. Los ancestros nos preparan caminos que no podemos ver hasta que estamos listos para caminarlos. Pasaron el resto del día explorando el cañón, encontrando una cueva oculta donde podrían pasar la noche de forma segura. Ayana recolectó más hierbas medicinales que crecían en abundancia cerca del arroyo, mientras Tashunke le enseñaba a leer las señales del terreno circundante. Aquí, dijo, señalando marcas casi invisibles en el suelo rocoso. Estas son huellas de ciervo, pero están viejas. ¿Y aquí? Marcas de garras de oso en este árbol, también viejas. Este lugar ha estado vacío durante semanas. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó Ayana, genuinamente curiosa. Mi abuelo me enseñó cuando era niño. Dijo que un hombre que no puede leer la tierra está ciego, sordo y mudo al mismo tiempo. Su expresión se entristeció ligeramente. Fue una de las pocas cosas que pude conservar después del exilio. Mientras preparaban un pequeño fuego en la cueva oculta, Ayana se dio cuenta de que algo había cambiado entre ellos también. Ya no eran solo dos fugitivos unidos por la necesidad. Comenzaban a ser algo más parecido a aliados, tal vez incluso amigos. Mañana, dijo, observando las llamas danzar contra las paredes de la cueva, quiero aprender todo lo que puedas enseñarme sobre supervivencia, sobre leer la tierra, sobre moverse sin ser vista, sobre luchar, preguntó Tashunke, y había algo en su voz que la hizo mirarlo con atención. Si es necesario. Su respuesta sorprendió incluso a ella misma por su firmeza. No quiero ser solo una víctima que escapa. Quiero ser alguien que puede protegerse a sí misma, y a otros que lo necesiten. Tashunke sonrió, y fue la primera sonrisa verdaderamente cálida que había visto de él. Tu madre estaría orgullosa, dijo. Mañana comenzamos tu verdadero entrenamiento. Esa noche, mientras Tashunke mantenía la primera guardia, Ayana soñó de nuevo con su madre. Esta vez, Sauce viejo no le habló de encontrar su voz. En cambio, le enseñó canciones de poder, las mismas que las mujeres apache habían cantado durante generaciones para llamar valor a sus corazones y confundir a sus enemigos. Cuando despertó al amanecer, todavía podía escuchar la melodía resonando en su mente, y supo que estaba lista para el siguiente paso de su viaje hacia la libertad verdadera. La melodía de las canciones de poder todavía resonaba en la mente de Ayana cuando Tashunke la despertó suavemente al amanecer. El fuego se había reducido a brasas rojas que parpadeaban como ojos soñolientos en la penumbra de la cueva, y el aire matutino llevaba el aroma fresco del agua corriente y la salvia silvestre. Es hora, murmuró él, sus ojos alertas y serios. Escuché caballos durante la noche. Encontraron una forma de bajar al cañón. Ayana se incorporó inmediatamente, todos los vestigios de sueño desapareciendo de su mente. ¿Qué tan cerca están? 1 hora, tal vez menos. Pero hay algo más. Tashunke se movió hacia la entrada de la cueva, gesticulando para que lo siguiera. Mira el cielo. Ayana siguió su mirada hacia arriba,
y sintió que se le encogía el estómago. Nubes negras se acumulaban en el horizonte occidental, cargadas de la promesa de otra tormenta. Pero esta era diferente, más violenta, más amenazante. Tormenta de verano, dijo Tashunke Grimly, la peor clase. Traerá inundaciones repentinas. Como si sus palabras hubieran sido una invocación. Un trueno lejano rodó por el cañón, haciéndose eco entre las paredes de piedra como el rugido de algún gigante ancestral, despertando de su sueño. ¿Podemos alcanzar el terreno más alto antes de que llegue?, preguntó Aiyana, recogiendo rápidamente sus pocas pertenencias. Hay un sendero que sale del cañón más adelante, pero tendremos que cruzar el río cuando esté crecido. Su expresión era sombría. Y tendremos que hacerlo antes de que nuestros perseguidores nos alcancen. Ensillaron al caballo Pain. En la oscuridad peleaba, moviéndose con la eficiencia silenciosa que habían desarrollado durante sus días de fuga. El animal parecía sentir la urgencia, pateando nerviosamente y olfateando el aire cargado de electricidad. Comenzaron a cabalgar río arriba siguiendo el sendero serpenteante del cañón, con las paredes rocosas alzándose amenazadoramente a ambos lados. El sonido del agua corriente se había vuelto más fuerte durante la noche, y Aiyana se dio cuenta con creciente alarma de que el arroyo ya había comenzado a crecer. Tashunke, dijo, señalando hacia el agua que ahora lamía las orillas que la noche anterior habían estado secas. Ya está subiendo. Las lluvias de las montañas llegan antes que las nubes, explicó él, espoleando al caballo a un trote más rápido. Tenemos que llegar al cruce antes de que sea imposible. Como para subrayar sus palabras, otro trueno resonó por el cañón, esta vez más cerca, seguido por el sonido distante pero inconfundible de voces humanas, haciendo eco contra las paredes rocosas. Nos encontraron, murmuró Aiyana, y por primera vez en días, sintió el familiar hielo del miedo en sus venas. Pero junto al miedo había algo más, algo que no había estado allí durante su cautiverio, una determinación feroz, alimentada por las visiones de su madre, y las canciones de poder que todavía resonaban en su alma. No sería capturada de nuevo, no sin luchar. El sendero comenzó a curvarse hacia el este, y pronto pudieron ver su destino, un punto donde el río serpenteante se estrechaba entre dos afloramientos rocosos, creando un vado que en tiempos normales sería fácil de cruzar. Pero estos no eran tiempos normales. El agua rugía ahora con furia contenida, café oscuro con sedimento y escombros arrastrados desde las montañas. Troncos enteros flotaban en la corriente como proyectiles letales, y la superficie se veía engañosamente lisa mientras ocultaba corrientes traicioneras debajo. Está demasiado peligroso, dijo Tashunke, deteniendo al caballo al borde del agua. Deberíamos buscar otro camino. No hay tiempo, respondió Aiyana, estudiando el río con los ojos de una superviviente. Puedo ver el patrón de la corriente. Hay una línea de rocas sumergidas que va en diagonal. Si las seguimos, es demasiado arriesgado. Vivir es arriesgado. La fiereza en su propia voz la sorprendió. Mi madre me enseñó a leer el agua cuando era niña. Confía en mí. Sus ojos se encontraron, y en ellos, Tashunke vio algo que no había estado allí antes. Liderazgo. Propósito. La transformación de una víctima en una guerrera estaba casi completa. Guíanos, dijo simplemente. Aiyana desmontó y caminó hasta el borde del agua, estudiando el patrón de las corrientes con intensidad absoluta. Su madre le había enseñado que el agua, como las personas, tenía un lenguaje propio. Había que saber leerlo para entenderlo. Aquí, donde la superficie se arremolinaba, había una roca grande sumergida. Allí, donde el agua se movía más lenta, el fondo era más profundo pero la corriente menos traicionera. Y más allá, esa línea de espuma blanca marcaba donde las rocas sumergidas creaban un camino, invisible pero real. Sígueme exactamente, le dijo a Tashunke. No te desvíes ni un paso de donde yo vaya.
Entró al agua con el caballo Paint, sintiendo inmediatamente la fuerza de la corriente tratando de arrastrarlo su río abajo. El animal resopló nerviosamente pero confiaba en ella, siguiendo su guía paso a paso, hacia aguas cada vez más profundas. A mitad del cruce, cuando el agua llegaba casi hasta los estribos, Ayanna escuchó gritos desde la orilla que habían dejado atrás. Sus perseguidores habían llegado al vado, y estaban viendo su escape con frustración creciente. «Allí están», gritó una voz áspera. «En el río». El estruendo de disparos cortó el aire, y Ayanna sintió una bala silbar cerca de su oreja. El caballo se encabritó, aterrorizado, y por un momento terrible perdió el equilibrio en las rocas resbaladizas. «Agárrate», gritó Tashunke, pero ya estaba cayendo. El agua helada la engulló como una bestia hambrienta, arrancándola del caballo y arrastrándola río abajo con fuerza implacable. Luchó contra la corriente, tratando desesperadamente de mantener la cabeza fuera del agua, mientras los troncos y escombros la golpeaban desde todas las direcciones. A través del rugido del agua, escuchó a Tashunke gritando su nombre. Vio el caballo Pain luchando por llegar a la orilla opuesta, pero la corriente era demasiado fuerte, y se sintió siendo arrastrada hacia una serie de rápidos que prometían ser letales. Fue entonces cuando las canciones de poder que había aprendido en sueños vinieron a ella, no como melodía, sino como fuerza pura. Coraje. Cantaban. Resistencia. Supervivencia. Con un esfuerzo sobrehumano, logró agarrarse a una roca que sobresalía del agua, sintiendo como sus uñas se partían contra la superficie áspera. La corriente la golpeaba sin piedad, tratando de arrancarla de su agarre precario, pero se aferró con toda la fuerza de su voluntad de vivir. Ayanna. La voz de Tashunke cortó el rugido del agua. Había logrado llegar a la orilla opuesta, y ahora corría a lo largo del río, manteniendo el paso con la corriente que la arrastraba. «La cuerda», gritó, y ella vio el lazo serpenteando hacia ella a través del aire. Tuvo que soltar la roca con una mano para agarrar la cuerda. Un momento de terror absoluto donde toda su vida dependía de ese único movimiento. Sus dedos se cerraron alrededor del lazo justo cuando la corriente la arrancó de la roca, y sintió el tirón brutal mientras Tashunke luchaba por sacarla del agua. Llegó a la orilla jadeando y temblando, cada músculo de su cuerpo gritando de dolor y agotamiento. Pero estaba viva, estaba libre, y por primera vez desde que comenzó todo esto, había sido ella quien los había guiado a través del peligro. «¿Estás herida?», preguntó Tashunke, sus manos supervisándola en busca de lesiones. «Estoy bien», murmuró, aunque sabía que tendría moretones durante semanas. «¿El caballo?». «Aquí», dijo él, señalando hacia donde el caballo Paint esperaba pacientemente, aparentemente ileso por su propia travesía épica. Desde el otro lado del río que ahora rugía con aún más furia mientras la tormenta se acercaba, llegaron más gritos frustrados. Sus perseguidores estaban atrapados, al menos temporalmente, por el mismo río que casi había matado a Ayanna. «No podrán cruzar hasta que baje el agua», dijo Tashunke con satisfacción. «Y eso no será hasta mañana si tenemos suerte». Pero su alivio fue de corta duración. A través del estruendo de la tormenta que ahora se desataba con furia completa, escucharon el sonido que habían estado temiendo. Más cascos de caballos, pero esta vez viniendo desde su lado del río. «Nos estaban esperando», dijo Ayanna, la realización golpeándola como un puñetazo. «Sabían que trataríamos de cruzar aquí». Una figura solitaria emergió de entre los árboles río arriba, montada en un caballo negro como la medianoche. Incluso a distancia, había algo en su postura que hablaba de peligro profesional y muerte. «Caleb Byrne», murmuró Tashunke, y había algo como respeto reluctante en su voz. Debía haberlo sabido. «¿Quién es?» «El mejor rastreador de este lado de las montañas rocosas. Ex soldado, veterano de las guerras indias.
Shirin Kate lo contrató. No necesitó terminar la oración. Ayana entendió inmediatamente que habían pasado de huir de colonos amateurs a ser cazados por un profesional letal. Byron se acercó lentamente, su rifle descansando casualmente en sus brazos, pero listo para usar en un instante. Era un hombre de mediana edad con cicatrices que hablaban de batallas sobrevividas y ojos que habían visto demasiada muerte. Tashunke Whitco, gritó por encima del rugido de la tormenta, usando el nombre completo, Lakota. Caballo loco. Debí haberlo adivinado cuando escuché la descripción. Byron, respondió Tashunke, su mano moviéndose lentamente hacia su arma. Hace tiempo que no nos vemos. Desde la campaña del río Powder. Te recuerdo como un guerrero honorable. La voz del cazador de recompensas llevaba una nota de genuino pesar. Es una lástima que tenga que terminar así. No tiene por qué terminar de ninguna manera, dijo Ayana, sorprendiendo a ambos hombres al hablar. Puedes dejarnos ir. Byron la estudió con ojos que habían aprendido a evaluar enemigos y amenazas en una fracción de segundo. Eres la mujer apache. Ayana Narnish. Ojos que ven a través. Interesante. Su voz llevaba una nota de curiosidad. El marshal me dijo que esperara una víctima asustada. No me dijo que esperara una guerrera. Entonces él no me conoce tan bien como cree, respondió Ayana. Y había acero en su voz ahora. La lluvia comenzó a caer en serio, convirtiendo el mundo en un porrón gris de agua y viento. Los tres se quedaron inmóviles por un momento que pareció eterno, cada uno evaluando a los otros, calculando oportunidades y riesgos. Fue Byrne quien se movió primero, levantando su rifle con movimientos fluidos nacidos de años de práctica. Pero Ayana se había estado preparando para este momento, desde que había encontrado su voz en el cañón sagrado. Se arrojó hacia un lado justo cuando el disparo cortó el aire, donde había estado su cabeza un segundo antes. Al mismo tiempo, Tashunke sacó su pistola, pero Byrne ya estaba moviéndose, usando su caballo como escudo mientras recargaba. El segundo disparo de Byrne no iba dirigido a los fugitivos, estaba dirigido al caballo Paint. El animal se desplomó con un grito que partió el corazón, y Ayana sintió algo explotar en su pecho. No era solo rabia por la crueldad innecesaria, sino una furia más profunda, más ancestral. La furia de una mujer apache que había visto demasiada destrucción sin sentido. «¡Bastardo!», gritó, y su voz llevaba el poder de las canciones que había aprendido en sueños. Se lanzó hacia las alforjas del caballo caído, sacando el arco y las flechas que Tashunke había llevado. Sus manos se movieron con memoria muscular, heredada de generaciones de mujeres guerreras, cargando y disparando en un movimiento fluido. La flecha encontró su marca en el hombro del caballo de Byron. El animal se encabritó, arrojando al cazador de recompensas al suelo empalado. Su rifle voló hacia los arbustos, perdido en la tormenta. «¡Corre!», gritó Tashunke, pero Ayana ya se estaba moviendo. Corrieron hacia las ruinas de una vieja estación misionera que habían visto desde el río. Un complejo de edificios de adobe medio derruidos, que ofrecían la única cobertura en millas a la redonda. Byron los siguió a pie, cojeando ligeramente pero aún peligroso, su mano moviéndose hacia la pistola en su cinturón. Llegaron a las ruinas justo cuando el cielo se abrió completamente, liberando toda su furia en forma de lluvia torrencial y granizo. Se refugiaron en lo que una vez había sido la capilla principal, con Tashunke sangrando de una herida en el brazo donde una bala lo había rozado. «Déjame ver eso», dijo Ayana, pero él negó con la cabeza. «No hay tiempo. Byron vendrá por nosotros, herido o no. Es lo que hace». Como para confirmar sus palabras, escucharon la voz del cazador de recompensas gritando por encima de la tormenta. «No hay salida de ahí. Entréguense y haré que sea rápido». Ayana miró a su alrededor, estudiando las ruinas con ojos nuevos. No veía una trampa, veía oportunidades. «No», dijo, y había una certeza férrea en su voz.
Aquí es donde hacemos nuestra última batalla, pero no será la suya. Mientras la tormenta rugía afuera, y Björn se acercaba para el enfrentamiento final, Ayanna sintió que la última pieza de su transformación encajaba en su lugar. Ya no era una víctima, ya no era siquiera una superviviente. Era una guerrera apache en la tierra de sus ancestros, y esta noche, bajo la tormenta que había sido enviada por los espíritus para ayudarla, reclamaría no solo su libertad, sino su derecho a decidir quién vivía y quién moría. La visión de su madre regresó a ella una última vez, no como sueño sino como presencia real. Encuentra tu voz, hija mía, y cuando la encuentres, úsala para cambiar el mundo. El mundo estaba a punto de cambiar, de eso estaba segura. El mundo había cambiado, y Ayanna podía sentirlo en cada fibra de su ser, mientras estudiaba las ruinas de la misión, con ojos de predadora, en lugar de presa. La tormenta rugía afuera como un coro de ancestros furiosos, y ella se encontró sonriendo por primera vez en meses. No era una sonrisa de alegría, sino algo más feroz, más ancestral. ¿Qué estás pensando?, preguntó Tashunke, presionando un trapo contra la herida en su brazo, mientras observaba su transformación, con una mezcla de asombro y respeto. Estoy pensando que mi madre me enseñó más que solo sanación, respondió Ayanna, moviéndose entre los escombros con propósito. Me enseñó que a veces, para que algo sane completamente, primero debe ser limpiado de infección. Sus manos encontraron fragmentos de espejos rotos entre los restos de lo que una vez había sido el altar de la capilla. Los misioneros habían usado espejos decorativos para reflejar la luz de las velas, crear la ilusión de un lugar más grandioso de lo que realmente era. Ahora, esos fragmentos serían almas. Los túneles, murmuró, estudiando el suelo de la capilla. Los misioneros siempre construían túneles, para escapar de los ataques, para esconder sus tesoros. Se arrodilló y comenzó a apartar escombros de una esquina donde el piso de piedra parecía diferente. Sus dedos encontraron el borde de una losa suelta, y debajo, la oscuridad de un pasaje subterráneo. Björn es un soldado, dijo, levantándose con los fragmentos de espejo en una mano y tierra en la otra. Piensa como un soldado. Esperará un asedio, una defensa desesperada. No esperará un ataque. Tashunke la estudió con nueva comprensión. ¿Quieres convertir esto en una trampa? No una trampa. Sus ojos brillaron con una luz que él nunca había visto antes. Una cacería. Afuera, la voz de Björn cortó la tormenta. Tienen 10 minutos para salir con las manos en alto. Después de eso entró disparando. Ayanna se movió con eficiencia letal, posicionando los fragmentos de espejo en ángulos calculados, para que reflejaran y confundieran, creando ilusiones de movimiento donde no las había. Había aprendido este truco observando a su madre usar cristales curativos, para canalizar la luz solar hacia heridas infectadas, pero ahora lo adaptaba para propósitos muy diferentes. El túnel lleva hasta el edificio anexo, murmuró, explorando rápidamente el pasaje subterráneo. Puedo salir detrás de él mientras tú lo mantienes ocupado aquí. Es demasiado peligroso, protestó Tashunke. Björn no es como los otros. Ha matado a docenas de guerreros mejores que nosotros, pero no ha enfrentado a una mujer apache que ya no tiene nada que perder, respondió Ayanna, y en su voz había el peso de todas las generaciones de mujeres guerreras que habían venido antes que ella. Y especialmente, no ha enfrentado a una que ya ha estado muerta y ha elegido volver a vivir. La comprensión golpeó a Tashunke como un rayo. Desde el momento de su captura, Ayanna había estado viviendo como si ya estuviera muerta, sobreviviendo por instinto pero sin verdadera esperanza. Pero ahora, en este momento, había elegido vivir realmente, completamente, sin reservas. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó simplemente. Cuando escuches mi grito de guerra, sal disparando. Haz mucho ruido, mucho movimiento. Los espejos harán que parezca que hay más de ti. Yo me encargaré del resto.
Antes de que pudiera protestar de nuevo, ella se inclinó y lo besó en la frente. Un gesto que llevaba bendición y despedida en partes iguales. Si no sobrevivo, susurró, asegúrate de que mi historia se cuente. Asegúrate de que sepan que una mujer apache eligió cómo morir. No vas a morir, dijo él con fiereza. Los espíritus no te trajeron hasta aquí para que murieras en un lugar como este. Ayanna sonrió, y esta vez había calidez real en la expresión. Number vine aquí para que otros vivieran. Se deslizó por el túnel con la gracia silenciosa de una sombra, sus manos encontrando automáticamente los apoyos en la oscuridad. El pasaje olía a siglos de humedad y secretos, pero también a algo más. La presencia persistente de quienes habían buscado refugio aquí antes que ella. Emergió en el edificio anexo justo cuando escuchó los pasos de Byron, acercándose a la capilla principal. Se movía con cuidado profesional, pero había algo en su caminar que sugería que la herida del caballo lo estaba afectando más de lo que quería admitir. A través de una grieta en la pared, pudo verlo claramente por primera vez. Caleb Byron era un hombre que llevaba la guerra en cada línea de su rostro, en cada movimiento calculado de su cuerpo. Había algo trágico en él, una sensación de que había sido algo diferente, antes de que el conflicto lo moldeara en esta herramienta de muerte eficiente. Pero la tragedia no excusaba la crueldad, no excusaba las vidas que había tomado, las familias que había destruido en nombre del dinero y el orden de los blancos. Tiempo agotado, gritó Byron, y Ayanna escuchó el sonido de su bota pateando la puerta medio podrida de la capilla. Fue entonces cuando liberó el grito de guerra que había estado construyéndose en su pecho desde el día que la capturaron. No eran palabras en ningún idioma que Byron pudiera entender, sino sonido puro de desafío, de furia, de poder reclamado. Era el grito de todas las mujeres apache que habían luchado y muerto defendiendo su tierra, su pueblo, su derecho a existir. El efecto fue inmediato. Byron se congeló, confundido, mientras el sonido rebotaba entre las ruinas como si viniera de todas las direcciones a la vez. Un segundo después, Tashunke comenzó a disparar desde dentro de la capilla, sus tiros reflejándose y multiplicándose en los fragmentos de espejo, hasta que parecía que una pequeña guerra había estallado dentro del edificio. Pan reaccionó como el soldado que era, rodando hacia cobertura mientras trataba de localizar las fuentes de los disparos, pero los espejos lo confundían, creando fantasmas de movimiento que lo hacían desperdiciar munición en sombras. Ayanna se movió, salió del edificio anexo como un espíritu vengativo, su arco ya tensado, una flecha apuntando directamente al corazón del hombre que había matado a su caballo, que había sido contratado para arrastrarla de vuelta al cautiverio. Byron, gritó. Él se volvió, y por primera vez desde que había llegado, vio algo parecido al miedo en sus ojos. No miedo de morir, sino miedo de algo más profundo. Reconocimiento, respeto. Eres más inteligente de lo que esperaba, dijo, bajando lentamente su arma. El Marshal se equivocó sobre ti. El Marshal se equivoca sobre muchas cosas, respondió Ayanna, manteniendo la flecha apuntada a su pecho. Se equivoca al pensar que puede poseer a las personas. Se equivoca al pensar que puede enviar hombres como tú para cazarnos como animales. Es mi trabajo. Era tu trabajo. Su voz llevaba una finalidad que hizo que Byron entendiera que algo fundamental había cambiado. Ahora puedes elegir un trabajo diferente. Por un momento que se extendió como la eternidad, se miraron a través de la lluvia torrencial. El cazador de recompensas y la mujer apache, productos de fuerzas históricas que los habían puesto en conflicto, pero también individuos capaces de elegir sus propios destinos. Puedo dejar de ir, dijo Byron finalmente. Decirle a Kincaid que te perdí en la tormenta, pero él solo enviará a otros. Entonces tendré que asegurarme de que entienda que algunos de nosotros no podemos ser cazados. Ayanna movió ligeramente el arco.
y Bird vio en sus ojos la decisión que había tomado. No iba a matarlo, pero tampoco iba a simplemente dejarlo ir. Había una tercera opción, una que requería una fe que él no había sentido en años. ¿Qué quieres?, preguntó. Quiero que le lleves un mensaje a Kincaid. Bajó el arco pero mantuvo la flecha lista. Dile que Aiyana Naalnish ha encontrado su voz. Dile que ya no soy su propiedad, que nunca lo fui. Y dile que si envía a más hombres tras de mí, no seré tan misericordiosa con ellos como lo he sido contigo. Misericordiosa, Aiyana sonrió. Y había algo terrible y hermoso en esa sonrisa. Estás vivo, ¿no es así? Van asintió lentamente, entendiendo finalmente que había estado frente a la muerte, y había sido perdonado. Era un regalo que no esperaba, y que no estaba seguro de merecer. Hay una cosa más, dijo Aiyana, sacando algo de su bolsa. Era una de las garras de águila del collar que Tashunke había ofrecido en la subasta, tallada con símbolos que parecían moverse bajo la luz del relámpago. Dale esto a Kincaid. Dile que es para que recuerde lo que cuesta perseguir a un águila. Byrne tomó la garra con manos que no temblaron. Pero había algo parecido a la reverencia en sus ojos. Había estado en suficientes batallas para reconocer el poder cuando lo veía. Y lo que veía en esta mujer apache era poder en su forma más pura y peligrosa. ¿Y Tashunke?, preguntó. Tashunke eligió su camino cuando decidió ayudarme. Ahora caminaremos juntos hacia donde nos lleve. Como si hubiera estado esperando su cue, Tashunke emergió de la capilla. Su rifle todavía listo pero su expresión más relajada. Había escuchado la conversación y entendía que el peligro inmediato había pasado. ¿Cuánto le costará a Kincaid tu silencio?, preguntó Aiyana. Byrne consideró la pregunta. $500 de adelanto, más gastos. Diré que tomó más tiempo del esperado encontrar el rastro correcto. Tómalo de él, dijo Aiyana. Pero después de eso, encuentra un trabajo diferente. El mundo está cambiando bien. Los hombres como tú pueden cambiar con él, o ser dejados atrás. El cazador de recompensas asintió, guardando la garra en su abrigo. Se alejó hacia los arbustos donde había caído su rifle. Lo recogió, y luego se volvió hacia ellos una última vez. Si cambiamos de opinión sobre matarme, dijo. Mi verdadero nombre es Caleb Morrison. Serví bajo el coronel Mackenzie en la campaña del Red River. Tengo una hermana en Denver que no he visto en 5 años. ¿Por qué me dices esto?, preguntó Aiyana. Porque merezco morir como un hombre con nombre, no como un perro rabioso. Su voz llevaba un peso que hablaba de años de decisiones que lo perseguían. ¿Y por qué? Porque hace mucho tiempo que nadie me ha mostrado misericordia. Había olvidado cómo se sentía. Se alejó hacia la tormenta, cojeando ligeramente pero con la espalda recta. Aiyana y Tashunke lo observaron hasta que desapareció entre la lluvia y las sombras. ¿Creéis que cumplirá su palabra?, preguntó Tashunke. Creo que le hemos dado una razón para recordar quién era antes de convertirse en lo que es ahora, respondió Aiyana. A veces eso es suficiente. Se refugiaron en la capilla para pasar el resto de la noche, alimentando un pequeño fuego con madera de los bancos rotos. Afuera, la tormenta continuaba su furia, pero adentro había una paz que ninguno de los dos había sentido en mucho tiempo. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Tashunke mientras Aiyana curaba su herida con hierbas que había recolectado en el cañón. Ahora vivimos, dijo ella simplemente. Vivimos como personas libres en una tierra que recuerda nuestros nombres. Vivimos para honrar a aquellos que murieron para que pudiéramos estar aquí. Vivimos para enseñar a otros que la libertad no es algo que se otorga, sino algo que se reclama. Mientras las llamas danzaban contra las paredes arruinadas de la vieja misión, 2 almas que habían estado perdidas encontraron finalmente su camino hacia casa. No era un lugar en un mapa, sino un estado del ser. La certeza de saber exactamente quiénes eran y de lo que eran capaces. Y en algún lugar en la tormenta, mientras Caleb cabalgaba de vuelta hacia Cedar Flats, con la garra de águila en su bolsillo
y una historia que cambiaría todo. El viento llevaba el eco de un grito de guerra que hablaría de libertad recuperada y dignidad reclamada. La venganza de Ayana no había sido muerte, sino algo mucho más poderoso: la transformación de una víctima en una fuerza de la naturaleza, imparable e indomable como las montañas que habían moldeado a su pueblo durante 1000 generaciones. 6 semanas después de la tormenta que había lavado el mundo limpio de viejas mentiras, Ayana se arrodilló junto a un arroyo cristalino en territorio que ningún mapa de blancos había nombrado jamás. Sus manos trabajaban con seguridad ancestral, moliendo raíces medicinales para una pequeña niña Go, cuya fiebre había resistido todos los remedios tradicionales de su tribu. El campamento temporal se extendía a lo largo del valle, como una colección de historias susurradas por el viento. Familias de 3 tribus diferentes habían convergido aquí, después de escuchar rumores de una sanadora apache, que podía curar lo que otros no podían, que hablaba con las plantas como su madre había hablado con los espíritus. La hierba de la fiebre debe hervirse hasta que el agua se vuelva dorada como el sol del atardecer, le explicaba a Paloma Cantora, una joven mujer crow que había venido a aprender. Pero no más, o perderá su poder y se convertirá en veneno. Paloma Cantora asintió solemnemente, memorizando cada palabra. En las 6 semanas desde que Ayana y Tashunke habían llegado a este lugar, se había convertido en algo más que una refugiada. Se había convertido en una maestra, una sanadora, un punto focal para quienes buscaban conocimiento que las escuelas de los blancos nunca enseñarían. ¿Y si la fiebre regresa durante la noche?, preguntó la joven. Entonces cantas la canción que te enseñé mientras le das de beber, respondió Ayana, preparando una segunda mezcla. Las canciones no son solo sonidos bonitos, llevan intención, propósito. Le dicen a las hierbas cómo trabajar y al cuerpo cómo sanar. Desde el otro lado del campamento, Tashunke observaba con una sonrisa que había aprendido a reconocer. Era orgullo, pero también algo más profundo. Era la expresión de un hombre que había encontrado su propósito después de años de vagar sin rumbo. Él mismo se había transformado en estas semanas. Ya no era solo el guerrero exiliado, el hombre sin tipo. Se había convertido en protector del campamento, explorador, cazador, y algo que nunca había esperado ser: maestro. Los jóvenes guerreros de las 3 tribus venían a él para aprender las artes del rastreo y la supervivencia, que había perfeccionado durante sus años de soledad. Pero más que eso, se había convertido en el guardián de una historia que crecía día a día. La historia de una mujer apache que había elegido la sanación sobre la venganza, y había inspirado a otros a hacer lo mismo. Tashunke Witko lo llamó Águila Silbante, un anciano lakota que había llegado solo 2 días antes. Es cierto lo que dicen sobre la mujer medicina, que enfrentó al cazador de recompensas de King Gate y lo dejó vivir. Es cierto, respondió Tashunke, tallando puntas de flecha de obsidiana mientras hablaba. Pero no es toda la historia. Entonces cuéntanos toda la historia, dijo Águila Silbante, y otros se reunieron alrededor del fuego como lo habían hecho cada noche desde su llegada. Tashunke miró hacia donde Ayana trabajaba con las hierbas, sus manos moviéndose con la gracia que había heredado de su madre, y refinado a través del sufrimiento. Ella lo sintió mirando y levantó la vista, sonriendo con una calidez que había reemplazado completamente a la desconfianza de sus primeros días juntos. La historia completa, comenzó Tashunke, es que Ayana Nalnish no solo enfrentó al cazador de recompensas, se enfrentó a sí misma, a todo lo que la habría convertido en víctima para siempre, y eligió convertirse en algo más poderoso. Les contó sobre la subasta, sobre la fuga a través de territorio hostil, sobre las visiones en el cañón sagrado y el cruce del río en crecida, pero sobre todo, les contó sobre el momento en las ruinas de la misión, cuando Ayana había tenido el poder de matar y había elegido mostrar misericordia. ¿Y qué pasó con el marshal?, preguntó una voz joven.
Ah, dijo Tashunke, y su sonrisa se volvió feroz. Esa es una historia que Caleb Bien puede contar mejor que yo. A 200 millas al sur en Cedar Flats, Marshall Horace Kincaid estudiaba la cara de águila tallada que descansaba sobre su escritorio, como un acertijo que no podía resolver. Había pasado 3 semanas desde que Byron regresó con su historia de rastreos fallidos y tormentas, que borraron todos los rastros, pero algo en los ojos del cazador de recompensas le había dicho que había más en la historia. Ahora, con los reportes llegando de comerciantes y viajeros sobre un campamento de nativos en el norte donde una sanadora apache realizaba curaciones milagrosas, Kincaid comenzaba a entender que había subestimado gravemente a su antigua propiedad. Marshall, la voz de su diputado lo sacó de sus pensamientos. Hay un hombre aquí que dice que tiene información sobre la India fugitiva. Hazlo pasar. El hombre que entró era un comerciante de aspecto nervioso, con las ropas polvorientas de alguien que había cabalgado duro para llegar aquí. Marshall Kincaid. Mi nombre es Jerome Hawthorne. Comercio con las tribus del norte y... Bueno, he visto cosas que pensé que debería reportar. ¿Qué clase de cosas? Hay un campamento en el valle del río Milk. 3 tribus diferentes, viviendo en paz, compartiendo conocimiento. Y hay una mujer apache allí, una sanadora. Dicen que puede curar cualquier enfermedad, que habla con los espíritus. Kincaid se inclinó hacia adelante. ¿Cómo se ve esta mujer? Joven. Tal vez 25 años. Cabello negro largo, ojos que... Bueno, Marshall, he visto muchos ojos en mi tiempo, pero los de ella te ven directamente al alma. Y hay algo más. ¿Qué? Los nativos la llaman por un nombre nuevo. Ya no es solo Ayana. Ahora la llaman Ayana Naal Nish Beata. ¿Qué significa? Ojos que ven a través. Mujer de poder. Y Marshall. La tratan como si fuera una jefa. Kincaid sintió que algo frío se extendía por su estómago. Una cosa era perder a una esclava fugitiva. Otra completamente diferente era que esa esclava se convirtiera en un símbolo de resistencia y poder nativo. ¿Hay más? Preguntó, aunque ya temía la respuesta. Sí, señor. Dicen que cuando los jóvenes guerreros hablan de venganza contra los blancos que mataron a sus familias, ella los convence de elegir un camino diferente. Dice que la verdadera fuerza no viene de devolver dolor con dolor, sino de construir algo mejor de las cenizas de lo viejo. Y los guerreros la escuchan. La escuchan, Marshall. Y más que eso, la creen. Después de que el comerciante se fue, Kincaid se quedó solo con la cara de águila y la comprensión creciente de que había liberado algo mucho más peligroso que una esclava fugitiva. Había liberado una idea, y las ideas eran más difíciles de matar que las personas. De vuelta en el campamento del valle, Ayana terminó de preparar la medicina para la niña Crow y se dirigió hacia el centro del campamento, donde los fuegos del consejo acababan de encenderse. Era la hora sagrada entre el día y la noche, cuando las decisiones importantes se tomaban y las historias importantes se contaban. Tashunke la esperaba junto al fuego más grande, su expresión seria pero esperanzada. ¿Qué han decidido los ancianos?, preguntó ella. Quieren ofrecerte un lugar permanente aquí. Tierra propia, una tienda para tus medicinas, estudiantes oficiales. Dicen que eres bienvenida por el tiempo que desees quedarte. Ayana miró alrededor del campamento, que se había convertido en más parecido a un hogar de lo que había tenido desde la destrucción de su aldea. Niños corrían entre las tiendas, sus risas mezclándose con las conversaciones de los adultos y los sonidos de la vida cotidiana. Era hermoso, era seguro, y por primera vez en meses se sentía genuinamente tentada a quedarse en un lugar. ¿Y tú?, preguntó. ¿Qué quieres hacer? Tashunke consideró la pregunta cuidadosamente. He estado pensando en mi hermano, en mi antigua tribu, en los errores que se cometieron de ambos lados. Me pregunto si hay una manera de sanar esas heridas también. ¿Quieres regresar a ellos? Quiero intentar llevarles lo que he aprendido aquí. La idea de que diferentes tribus pueden vivir juntas,
aprender unas de otras, ser más fuertes juntas que separadas. Su voz se llenó de una pasión que ella no había escuchado antes. Quiero intentar construir puentes en lugar de muros. Ayana sintió lentamente. Era un sueño hermoso, y uno que requeriría tanto coraje como el que había necesitado para enfrentar a Byrne en las ruinas. ¿Y si no te escuchan? ¿Y si el exilio sigue en pie? Entonces sabré que lo intenté. Y tal vez, algún día, otros continuarán donde yo no pude. La miró directamente a los ojos. ¿Vendrías conmigo? La pregunta pendía en el aire entre ellos como una puerta abierta hacia un futuro incierto. Ayana miró hacia el fuego, donde una madre crow le enseñaba a su hijo pequeño a tallar su primera punta de flecha, mientras un anciano Blackfoot contaba historias de los viejos tiempos a un grupo de niños fascinados. No inmediatamente, dijo finalmente. Hay trabajo por hacer aquí primero. Paloma Cantora necesita más tiempo para aprender todo lo que puedo enseñarle. Y hay otros que vienen cada día, buscando sanación, buscando esperanza. Pero algún día, Ayana sonrió, y en esa sonrisa estaba toda la promesa del futuro. Algún día, cuando haya plantado suficientes semillas aquí, cuando esté segura de que crecerán sin mí, entonces podremos intentar plantar más en otros lugares. Esa noche, después de que los fuegos del consejo se habían reducido a brasas, y el campamento se había calmado en el sueño, Ayana se alejó hacia la orilla del arroyo. La luna llena se reflejaba en el agua como un ojo plateado, y en su luz pudo ver claramente tanto el camino que había recorrido, como el que se extendía ante ella. 6 meses atrás, había sido propiedad de otros hombres, encadenada y subastada como ganado. Ahora era una mujer libre en una tierra libre, respetada como sanadora y maestra, buscada por su sabiduría en lugar de ser cazada como presa. Pero más que eso, se había convertido en algo que nunca había imaginado. Un símbolo. Su historia se extendía más allá de este campamento, llevada por comerciantes y viajeros, susurrada alrededor de fuegos de campamento, desde las Dakotas hasta New México. La historia de una mujer apache, que había encontrado una manera de ser fuerte sin ser cruel, de resistir sin destruir, de sanar, en lugar de hacer daño. Madre, susurró hacia las estrellas, espero que puedas verme ahora. Espero que estés orgullosa. El viento cambió, trayendo el aroma de salvia y cedro, y por un momento, pudo jurar que escuchó la voz familiar susurrando de vuelta. Estoy orgullosa, hija mía. Pero más que eso, estoy en paz. Has encontrado tu voz. Has encontrado tu poder. Y has elegido usarlo para sanar en lugar de hacer daño. Esa es la mayor victoria de todas. Cuando regresó al campamento, encontró a Tashunke esperándola junto a su tienda. Hay algo que quiero darte, dijo, extendiendo algo pequeño envuelto en cuero suave. Ayana lo desenvolvió, y encontró una nueva garra de águila, tallada con símbolos que contaban la historia de su viaje desde la captura hasta la libertad. Pero esta no era para dar a otros, esta era suya, para recordar lo que había logrado, y lo que aún podía lograr. Es hermosa, murmuró, pasando los dedos sobre las tallas intrincadas. Como tú, dijo él simplemente. Como la mujer en la que te has convertido. Se quedaron allí en el silencio cómodo de quienes han compartido tanto peligro, que las palabras se vuelven innecesarias. Pero había algo más pasando entre ellos. Algo que había estado creciendo durante semanas de trabajo juntos, de confianza construida paso a paso. Tashunke, comenzó ella, pero él puso un dedo gentil sobre sus labios. Lo sé, dijo. Yo también lo siento. Pero tanto tú como yo tenemos trabajo que hacer antes de que podamos explorar lo que esto podría ser. Ella asintió, entendiendo perfectamente. Habían encontrado algo precioso entre ellos, pero también habían encontrado propósitos que eran más grandes que sus deseos individuales. Por ahora, eso era suficiente. Al día siguiente, llegó un nuevo grupo al campamento.
una familia cherokee que había viajado desde Oklahoma, llevando con ellos una niña con una cicatriz de quemadura que cubría la mitad de su rostro. Los médicos blancos habían dicho que no se podía hacer nada, que la niña tendría que vivir toda su vida marcada por la tragedia. Pero Ayanna vio algo diferente cuando miró a la niña. Vio fuerza, resistencia y la chispa de alguien que podría convertirse en algo extraordinario si se le daba la oportunidad correcta. Después de examinar la cicatriz y preparar ungüentos que ayudarían a suavizar la piel dañada, Ayanna hizo algo que sorprendió a todos los presentes. Sacó su nueva garra de águila tallada y se la puso alrededor del cuello de la niña. «Esto es tuyo ahora», le dijo gentilmente, «para recordarte que las cicatrices no nos definen. Nos hacen únicas, nos hacen fuertes, nos cuentan historias de supervivencia». La niña tocó la garra con dedos temblorosos, sus ojos llenándose de lágrimas. «De verdad puedo quedármela. De verdad. Pero con una condición». Ayanna se arrodilló para estar al nivel de los ojos de la niña. «Algún día, cuando seas mayor y más fuerte, quiero que encuentres a otra niña que necesita recordar su propia fuerza. Y le das la garra a ella. ¿Y luego qué? Y luego ella hace lo mismo con otra. Y así la historia continúa. Una niña fuerte ayudando a la siguiente. Para siempre». La niña asintió solemnemente, entendiendo instintivamente que acababa de convertirse en parte de algo más grande que ella misma. Esa noche, mientras Ayanna escribía en su diario, una habilidad que había aprendido de uno de los comerciantes, reflexionó sobre lo que había logrado en tan poco tiempo. No solo había sobrevivido a su captura y escape, había creado algo nuevo, una comunidad basada en sanación, en lugar de venganza, en cooperación, en lugar de conflicto. Pero más que eso, había plantado semillas que continuarían creciendo mucho después de que se fuera. Paloma Cantora ya estaba enseñando a otros lo que había aprendido. Los jóvenes guerreros estaban eligiendo diplomacia sobre violencia. Y en algún lugar, una niña cherokee llevaba una garra de águila que le recordaría su propio poder. «Mi querido diario», escribió, «hoy entendí algo que mi madre trató de enseñarme hace mucho tiempo. La verdadera inmortalidad no viene de vivir para siempre. Viene de plantar ideas que continúan creciendo en otros corazones mucho después de que nos hayamos ido. Viene de crear ondas de bondad que se extienden más allá de lo que podemos ver. No sé qué traerá el mañana. Tal vez más refugiados buscando sanación. Tal vez desafíos que aún no puedo imaginar. Tal vez el momento de partir hacia nuevas aventuras con Dashunke. Pero sé esto. Ya no soy la mujer que fue puesta en subasta en Cedar Flash. Esa mujer murió en el cañón sagrado. La mujer que soy ahora nació en las ruinas de la misión, elegida no por las circunstancias, sino por su propia voluntad. Soy Ayanna Narnish Ata. Ojos que ven a través, mujer de poder. Y mi historia apenas está comenzando. Años después, cuando los historiadores tratarían de entender cómo comenzó el gran cambio en las relaciones entre las tribus del oeste, señalarían muchos factores: tratados cambiantes, presiones económicas, el agotamiento gradual de la violencia. Pero aquellos que sabían la verdad hablarían de una mujer apache que eligió la sanación sobre la venganza, que plantó semillas de esperanza en corazones rotos, y que enseñó a toda una generación que la verdadera fuerza viene no de la capacidad de destruir, sino de la voluntad de construir algo mejor de las cenizas de lo que vino antes. Y en las noches tranquilas, cuando el viento soplaba justo, aquellos que escuchaban cuidadosamente podrían oír el eco de una voz que había encontrado su poder y había elegido usarlo para sanar el mundo, una alma a la vez.